La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos, logrando trabajar conjuntamente en un entorno en tiempo real y con los más altos estándares de seguridad y calidad. Trabajamos con equipos de última generación, estando a la vanguardia de nuevas tecnologías. Estos ensayos son de vital importancia para conocer el estado de los activos eléctricos, obteniendo los resultados de los ensayos y correcto diagnóstico para la prevención, identificación y resolución de problemas de los sistemas de potencia. Para ello contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten estar a la vanguardia de los servicios más sofisticados. Pero eso no es todo. Ofrecemos aún más en el sector eléctrico. Tenemos soluciones en pruebas y diagnósticos en máquinas rotativas y equipos electromecánicos, montaje, regeneración y tratamiento de aceites dieléctricos de transformadores, mantenimiento de subestaciones, alta tensión, media tensión y baja tensión, ingeniería de proyectos, montaje electromecánico de subestaciones y líneas de transmisión, obras civiles para subestaciones, salas eléctricas y líneas de transmisión, instalación, configuraciones y pruebas de sistema de protección, control y comunicación. Asimismo, para ejecutar estos proyectos contamos con un equipo de colaboradores calificados y certificados por instituciones internacionales. Estamos comprometidos en ejecutar los servicios que demandan nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Contamos con certificación en sistemas integrados de gestión, con estándares de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional conforme a las exigencias de nuestros clientes. En TID Electric, la seguridad es vital para atender a nuestros clientes cumpliendo con nuestro objetivo: cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánicos. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric, innovando soluciones. Muy buenas tardes con todos los presentes. En breves momentos estamos iniciando ya con el seminario mientras esperamos a que más asistentes estén conectados. Reitero mi saludo nuevamente con todos. Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida al seminario técnico del día de hoy. Les saluda Yanela Díaz, representante de TID Electric SAC. Me permito presentar a TID Electric SAC, empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Queremos agradecerles por su participación en esta capacitación. Asimismo, les informamos que si alguno de ustedes desea un certificado de la presente charla,
pueden escribirnos al correo capacitaciones@teidelectric.com. Igual pueden comunicarse a nuestras redes sociales. De igual forma, también los invitamos a que sigan nuestras cuentas de Instagram, de LinkedIn y Facebook, donde nos pueden encontrar como TID Electric. Y de igual forma, pueden ver las grabaciones de todos los seminarios gratuitos que hemos venido realizando hasta el momento en nuestro canal de YouTube, que también nos encuentran como TID Electric, o pueden visitar nuestra empresa www.teidelectric.com, donde pueden encontrar tanto los seminarios gratuitos como los seminarios pagados. Continuando con el seminario técnico virtual, el tema del día de hoy es protección en subestaciones eléctricas de distribución. Nos acompaña en esta oportunidad el expositor Álvaro Soto Rodrigo, quien es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con un diplomado en software de análisis de sistemas eléctricos de potencia. Cuenta también con más de 10 años de experiencia en supervisión, puestas en operación, mantenimientos y pruebas eléctricas en subestaciones, salas eléctricas, instalaciones rurales en las distintas regiones del Perú, así como también en Bolivia. Cuenta también con cursos en termografía nivel 1 y actualmente realiza servicios de consultoría y capacitación en relés de protección e interruptores de potencia, así como también de pruebas eléctricas y puestas en marcha de subestaciones. Les queremos recordar que al finalizar la exposición se hará una ronda de preguntas que pueden realizarla mediante la opción del QIA que pueden ver en la parte inferior de su pantalla y también a través de los comentarios en la transmisión por Facebook. Sin más que acotar, estimado ingeniero, bienvenido. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Yanela? Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, se le oye bien. Listo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación, Yanela. A continuación les voy a dar parte a lo que me solicitaron como TID. Agradezco mucho la invitación a dar esta exposición. El presente tema que voy a tratar ha sido la suma de muchos esfuerzos. He adquirido mucha información de distintos trabajos que se han hecho, distintas pruebas que hemos realizado. Y bueno, a continuación les voy a mostrar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un elemento protegido, entre comillas, que sería nuestro transformador de distribución del tipo seco, y vemos que se ha quemado toda la carcasa. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué razón ha ocurrido esta situación, no? Vemos que tiene un pequeño relé de temperatura, que en realidad debería haber enviado la orden de disparo de este relé de protección, ¿no? El relé en este caso es el CEL 751. Vemos que nuestro relé nos menciona el trip, ha sido la función instantánea y ha sido bueno, el tipo de falla, el ground, ¿no? El overcurrent. Entonces ha sido una sobrecorriente de tierra instantánea, ¿no? Y ha disparado supuestamente nuestro relé. Sin embargo, nuestro transformador se ha quemado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué condiciones hacen de que justamente un transformador, a pesar de contar con la protección, termine así, ¿no? Bueno, tenemos muchos casos en los cuales vamos a analizar. ¿Por qué el sistema de protección no operó? ¿No? ¿Cuáles son esas causas? Bueno, el relé puede ser que haya estado mal configurado, es lo más posiblemente que haya sucedido, lo más seguro. Puede ser que nuestro estudio de coordinación de protecciones eléctricas haya estado desactualizado, ¿no? En este caso, anualmente, al haber hecho una expansión de carga, si no se actualiza el estudio y está sujeto a distintos fenómenos de corriente, puede ser que haya sucedido esa condición que hemos visto, ¿no? Otra condición puede ser que no se realizó la prueba de disparo general, ¿no? Más adelante, cuando hablemos de sistemas netamente de protección, hablaremos entre lo que viene a ser nuestro relé en conjunto con el interruptor. Voy aquí a utilizar... Sí, ajá. Puede ser que tenga aquí, ¿no? Yo a veces, para demostrar que mi sistema de protección esté funcionando correctamente, a veces solamente probamos el relé de protección y no tenemos en cuenta el interruptor, ¿no? Es por eso muy importante que tiene que probarse todo el conjunto en general, tanto mi relé de protección como mi interruptor, y finalmente hacer una prueba de disparo general, ¿no? Para garantizar de que la señal de corriente, de tensión o impedancia o de frecuencia que se tenga haga que justamente el interruptor lleve el orden de disparo.
Bueno, puede ser también que se tenga un cableado de control incorrecto, ¿no? Al no hacer un correcto amarillado de todo mi sistema de control, puede incurrir en una falla en el sistema de protección. Hay otra prueba también que se realiza, ¿no? La prueba de inyección primaria, por ejemplo, que vamos a ver más adelante un pequeño video donde vamos a hacer una prueba de disparo secundario para demostrar esta operación relé interruptor y también una prueba del tipo primario, ¿no? Para ver que a nivel primario debería, obviamente, de los sistemas de protección actuar. Un relé mal configurado, ¿qué opciones me puede dar, no? Que el contacto de salida no esté asignado y a la vez activado. Puede ser que mi contacto de salida no esté tensionado, ¿no? Porque los relés de protección tienen contactos secos o contactos mojados. Entonces, si mi contacto está mojado, de ese tipo, en este caso no le está llegando la tensión de mi sistema de baterías o mi sistema de respaldo, bueno, no va a funcionar, ¿no? Porque el relé funciona con el contacto tensionado o mojado. Bueno, puede ser también que haya seleccionado un grupo de protección incorrecto, ¿no? Vamos a ver más adelante a qué me refiero con grupo de protecciones. Puede ser que la función de protección esté deshabilitada. Podría ser también que la función de protección sin contacto de salida no esté asignado, ¿no? Esas son otras de las cosas que podrían, bueno, ocurrir en este caso. Otra causa podría ser que no se realizaron las pruebas de operatividad en el interruptor también, ¿no? A veces el cliente dice, ¿sabes qué? Solamente quiero que me pruebes mi relé de protección. El interruptor no debe funcionar, ¿no? Porque yo sé que opera 50 milisegundos, ¿no? Debe estar bien el interruptor. Bueno, entonces evita hacer la prueba de interruptor. Entonces, como no hace la prueba del interruptor, se confía. El interruptor puede que esté mecánicamente trabado y no funcione, ¿no? Otra causa de la no actuación de mi sistema de protección es que no se contaba con una protección de respaldo, que es la 50B. No se realizaron pruebas de operatividad en los transformadores de instrumentación. Esto también es muy importante. Justo tengo un caso de análisis que al final lo vamos a ver, muy interesante, porque vamos a ver mucho cómo es que la normativa tiene que ver en la construcción y diseño de los transformadores de corriente en este caso. Puede ser que no se identificaron los circuitos de protección y medición. Me ha pasado que cuando he ido a subestaciones he encontrado el devanado de protección mal de medición y el devanado de medición mal de protección. Entonces está totalmente mal toda la conexión. Las protecciones propias del transformador de distribución no se encontraban cableadas como un disparo externo, ¿no? Como el ejemplo que les mencioné aquí. Por ejemplo, aquí tengo una protección externa que es de temperatura, que no estaba cableado hacia mi disparo externo de mi relé de protección y por ende no mandó la operación de ese transformador. Entonces, este caso, de los muchos que existen en realidad, puede ser por cualquiera de las causas que yo acabo de mencionarles aquí. Cualquiera de ellas. Ahorita, por ejemplo, me encuentro conectado, no sé si mi pantalla bien, estoy ahorita en el software de los relés ABB, estoy, como ven ahorita, comunicado con un Rep 615 para que puedan, bueno, verlo de mejor manera. Vamos directamente a la parte de protecciones. Dentro de la parte de protección, ya que tengo un sinnúmero, bueno, tengo protecciones de corriente, protecciones de tensión y otro tipo de protecciones, ¿no? Podemos dar a cualquiera de ellas. Por ejemplo, los sistemas de distribución cuentan con todas las que están aquí. Entro a protecciones de corriente, por ejemplo, y tengo un sinnúmero de códigos que sabe Dios qué significará, ¿no? De repente, si por primera vez lo están viendo y no se familiarizan, ahorita les explico qué significa. Pero para entrar un poquito en materia, entramos, por ejemplo, aquí. Tengo la protección de sobrecorriente, el segundo umbral, el primer umbral, por ejemplo, que está aquí, para que lo puedan ver con mayor detalle. Y, por ejemplo, esta función de protección está ahorita activada, pero yo le puedo dejar como off, por ejemplo. Le envío o lo escribo en mi relé. Voy a mandar la operación. Y automáticamente lo que estoy haciendo yo es deshabilitar esta función de protección de sobrecorriente. Entonces, si hubiese una falla de este tipo, el relé nunca lo va a ver, pues, ¿no? Porque el relé está con la función, imaginemos todo bien configurado, está todo perfectamente configurado, pero está deshabilitado a nivel de software. Por lo tanto, cuando yo tenga una falla de sobrecorriente, mi relé no va a operar, ¿no? Esto es en el ámbito de los relés del tipo ABB, la familia red. ¿Ya? Ahora, vemos otro relé de protección, por ejemplo, los del tipo Schneider. Veo las funciones de sobrecorriente también. Tengo la sobrecorriente de fase, la sobrecorriente de tierra,
tengo la función 46 de secuencia negativa, la direccional de tierra, y tengo un montón, un sinnúmero, ¿no? La 59, por ejemplo, que es la de sobretensión, la 27, que es de subtensión, cualquiera que tenga. Imaginemos que tengo ahorita la función 46, ¿no? Ahorita vemos que todo está de color rojo, o si está desactivada, o deshabilitada, o inhibida, cualquiera de los sinónimos que se tenga. Por ejemplo, si yo, bueno, ahorita estoy conectado, ¿no? Como ven en mi pantalla, estoy conectado hacia mi relé de protección, le doy la función on, le doy a aplicar, bueno, no me permite, me solicita un password que pueda aplicar, ¿no? Le doy OK y automáticamente ya tengo acceso a la función. O sea, la función ahorita ya está habilitada, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la función va a funcionar, en este caso, para la redundancia. Tengo que yo habilitar los contactos de operación. Tengo O1, O2, O3 y O4, que serían mis contactos de salida. Por lo general, en este tipo de relés de la marca o del fabricante Schneider, el O1, 2 y 3 son los contactos de operación. El O4 sería mi watchdog, mi perro de guardia, o mi función de contacto interno en el relé de cómo se encuentra. ¿Un estado bueno o un estado malo? Entonces, digo el contacto 1 que esté activado, por ejemplo. Y bueno, o efectivamente, ya habilité la función, le he dado la opción al contacto de que esté activado, pero también obviamente tengo que cablearlo correctamente en mi sistema de control, en las borneras, y luego esto a su vez cablearlo hacia el interruptor. Si no, la prueba de disparo ante un evento de falla jamás va a ocurrir. Y cuando yo simule durante un mantenimiento una falla, tampoco va a ocurrir, ¿no? Entonces, eso tenemos que considerarlo nosotros. Este, bueno, tipo de relé se los presento porque es bastante didáctico. Nos ayuda muchísimo a poder saber de qué forma actualizar el estudio de coordinación, ver los grupos de protección también. Y bueno, aquí le doy a aplicar, ¿no? Le doy a aplicar y ya tengo mi función 46 cableada, configurada y activada. Se supone que el sistema debería de funcionar, siempre y cuando mi interruptor también esté obviamente en condiciones adecuadas de operación, porque una falta de mantenimiento en el interruptor puede que este no opere, ¿no? Entonces sí es un problema bastante considerable. Y estos contactos que les he mencionado los vamos a ver ahorita aquí. Aquí tengo una fotografía de cómo son los relés por dentro. Por ejemplo, miren, este es un relé de protección de la familia Merlin-Gerard, que luego, bueno, fue comprado por la marca Schneider. Y estos son justamente los contactos que les mencionaba, ¿no? Este es un relé netamente de sobrecorriente. Tengo el contacto O1, el O2, el O3 y el O4, como lo ven aquí. Voy a agrandarlo un poquito. No, K1, K2, K3 y K4, ¿no? Los dos primeros son netamente contactos para hacer la función de apertura y el otro sería el arranque, ¿no? Para ver la función exactamente en cuánto tiempo está arrancando, qué nivel de corriente, ¿no? El 3 también se puede habilitar, pero principalmente trabajamos con estos dos contactos, ¿no? Otros roles tienen obviamente mucho más contactos. Este es un rol bastante, no básico, pero sí importante en el sector industrial y también en el sector de distribución eléctrica. Relé netamente de sobrecorriente con sus 4 contactos. Ahora vamos a ver un relé que también tiene funciones de tensión. Ese creo que está, a ver, lo tengo aquí. Aquí, por ejemplo, lo pueden ver, igualito, miren. El contacto K1, K2, K3 y K4, ¿no? ¿Qué es lo que cambia a diferencia de la anterior fotografía? Bueno, estos bloques que están aquí, que son las bobinas de tensión. Para hacer funciones de tensión, efectivamente. Y le mencioné que acá teníamos los de corriente, ¿no? Miren, netamente corriente. Entonces, referente a lo que le estoy mencionando, si aquí, por ejemplo, no le llega una señal cableada correctamente, el relé va a estar en error y nunca va a operar el sistema de protección y va a suceder lo de la fotografía que le mencioné, ¿no? Un transformador, en este caso, quemado. Entonces, yo debería de mantener esta función de operación activada, ¿no? Le doy on y le doy escribir en mi relé de protección para que efectivamente mi relé, en este caso el de ABB, pueda tener la función de protección de sobrecorriente de fases, ¿no? Bueno, yo les menciono que este código es de fases porque ya conozco más o menos la normativa. Este está en la IS 6850 que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Ya está activada mi función en el relé de protección. Entonces, esta función debería de actuar, ¿no? Pero acá me dice que cuánto es el valor de arranque.
arranque, ¿no? El start value de mi corriente. ¿Cuánto más es esto? Bueno, me voy aquí, configuración de relé, me voy a monitoreo. A ver. Vamos a ver configuración, nuestros valores de corriente, de ingreso. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? A nivel de fases, mi corriente primaria son 100 amperios y el nivel secundario es 1. O sea, mi transformador es de 100 a 1. Por lo tanto, mi corriente, en este caso, de configuración sería 0.05%, ¿no? Para que lo puedan ver todo, 0.05%. Entonces, mi valor de corriente de ajuste sería 5 amperios, ¿no? Este valor es, obviamente, está ahorita en el mínimo configurado. Esto puede cambiar. Yo puedo cambiarlo si quiero a 0.5, sería 50 amperios, ¿no? Un valor de fases mucho más adecuado que el de 5 amperios, porque eso es más que nada para fallas a tierra. Y le daría a cargar igualmente, ¿no? Entonces estoy configurando mi relé de protección de manera adecuada, ¿no? Le doy a aceptar y estoy cargando ya el nuevo valor en mi relé de protección, ¿no? Valor del relé, vamos a ver que ya no va a ser 0.05, sino 0.5, lo he cambiado. Estos son los rangos, ¿no? Que te da el relé ABB, ¿no? Desde 0.05 hasta 5, ¿no? Son los valores que te da. En mi caso es 0.5, ¿no? Ahora, este tipo de relé de protección de ABB, por ejemplo, te hace, o hace, mejor dicho, que tú configures los valores de corriente a nivel secundario. Y los otros relés de otras marcas, por ejemplo, el que le mostré aquí, de Schneider, hace que yo configure a valores primarios, ¿no? Miren, 600 amperios directamente, ¿no? Yo lo puedo cambiar si deseo aquí, no a 600, sino de repente a 250 amperios, ¿no? Le voy a aplicar, bueno, el password correspondiente, que es 4 veces el número 0, y ya tengo ya activada mis 250 amperios. Vemos que el primer umbral de corriente ya está activado. En caso yo le quite ese umbral de corriente, estaría todo en rojo. Entonces, si ocurriese una falla de fases, por ejemplo, en el primer umbral que he configurado, el relé nunca lo va a ver, porque como ven ustedes aquí está desinhibida, desprotegido, deshabilitada, etcétera, la función de protección. Bueno, sigamos entonces con la charla, para no perder mucho tiempo en esto, pero sí era importante poder mencionar este tipo de causas que generan una mala operación en nuestros sistemas de protecciones y de distribución correspondientemente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un switchgear. Esta fotografía es tomada en la ciudad del Cusco. Justo hace poco estuve trabajando por allá. Y como ven, los relés de protección están totalmente apagados, ¿no? Eso implica de que ante una falla a tierra, el relé o una falla de fases o una falla de sobretensión o subtensión o de frecuencia que ocurra, el relé nunca va a operar, ¿no? Porque está apagado, ¿no? El único encendido creo que es este que está aquí, que ustedes están viendo acá. Los demás están apagados, ¿no? Bueno, este tipo de celdas tienen que de alguna u otra forma corregirse porque hace de que efectivamente no sea protegido nuestro sistema, porque esta celda que está aquí alimenta a otra subestación que también cuenta con un relé de protección. Y si ese relé no está configurado, es más, si está apagado, nunca va a funcionar. Tenemos nuestra celda de llegada y celdas de salida, ¿no? El conjunto o mi tren de celdas lo llamamos como, vemos aquí en la pantalla superior, switchgear, ¿no? Voy a utilizar aquí mi spotlight. Celda de llegada con interruptor y celda de salida con seccionadores bajo carga, ¿no? Ahora aprovecho lo siguiente para mencionarles esto, ¿no? Voy a utilizar lo siguiente. Aquí voy a mostrar lo siguiente para poder mostrarles lo que en realidad tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestros trabajos. Es importante que conozcan las celdas de llegada y de salida, ¿no? Que al final las llamamos como incomers o como feeders también, ¿no? Y ello ayuda a que efectivamente podamos tener una mejor perspectiva de nuestras celdas con las que estamos trabajando. Listo, ahora sí. Bueno, cuando nosotros veamos, muchachos, en una subestación, en una celda, por ejemplo, tenemos muchas, en realidad, formas de representar los símbolos eléctricos. Por ejemplo, cuando ven una subestación, el siguiente símbolo que van a ver en la pantalla,
hace alusión a un interruptor de potencia, ¿no? Cuando veamos un símbolo como el que les voy a mostrar ahora, es un seccionador bajo carga. Y cuando veamos nosotros, por ejemplo, el siguiente símbolo, es un seccionador normal, ¿no? Pero le podemos agregar un seccionador fusible, claro está, que le agrego un fusible aquí, ¿no? Entonces puede ser un seccionador bajo carga o un fusible si quiero yo. Entonces eso es justamente lo que les estoy mostrando aquí en la diapositiva que están viendo ustedes aquí, ¿no? Tengo un seccionador fusible, como ven ustedes acá, ¿no? Miren. La llegada tiene interruptor de potencia, que es justamente este símbolo que está acá. Voy a colocarle de costado. Este celda con interruptor sería este símbolo que está acá, y las demás salidas serían esta que está aquí, ¿no? Un seccionador fusible, pero bajo carga. Entonces, estos relés de protección operarían este sistema, ¿no? ¿Cómo operaría en realidad? Bueno, tengo mi interruptor, por ejemplo, tengo acá mi transformador de corriente, tengo un equipo de protección que será mi relé, envío señal y este manda la apertura correspondiente hacia mi interruptor de potencia. Así es como debería de trabajar en realidad, ¿no? Tanto para el interruptor como para mi seccionador. Entonces aquí también sería lo mismo. Yo puedo agregar, por ejemplo, otro relé, otro transformador, perdón, puede ser de un toroide homopolar, cableo hacia un relé de protección y este manda mi operación ya a mi seccionador fusible, ¿no? Al que está aquí. Entonces, tengo dos configuraciones. Voy a borrar la del medio, que ya, bueno, les expliqué. Puedo tener yo, ¿qué cosa? Un relé con interruptor como protección, o poner un relé con seccionador también como protección. Cualquiera de los dos, en realidad, me va a funcionar bastante bien. Y eso es lo que representa en esta subestación, en esta celda. Bueno, sigamos. Tengo mi celda de llegada, que se va a llamar bien adelante incomer o incomer, y mis celdas de salida, ¿no? Que serían mis feeders, ¿no? Que es un término bastante utilizado. Y aprovecho en lo siguiente, el relé que les mostré aquí, por ejemplo, es el relé REF, ¿no? De la familia de ABB, REF 615 es la familia Relion, el F es porque es feeder, bueno, hay REF 630, RED 630, que es un Relion de transformador, hay Relion de diferencial, que sería el RED, ¿no? Etcétera. Entonces, utilizamos el F porque es de la familia de los feeders, por ejemplo, utilizados en los sistemas de distribución eléctrica. Y bueno, sigamos entonces. Estamos aquí, ¿no? Bueno, mi sistema de protección, como les había mencionado, está compuesto de mi feeder, ¿no? O mi alimentador, mi equipo de accionamiento eléctrico, mi equipo de captación y mi equipo de medición y protección, ¿no? ¿Por qué menciono medición y protección? Porque un relé también mide valores de corrientes, tensiones, frecuencias, impedancias, etcétera. Sin embargo, no tiene la capacidad, o mejor dicho, la precisión de un medidor netamente. Ahorita lo vamos a ver por qué. Sin embargo, está compuesto de todos estos elementos, ¿no? Sería primero mi equipo de captación, que sería mi trafo de corriente, mi TC, mi equipo de protección y medición, que sería mi relé, en este caso tengo el CEL 751, y también tengo mi equipo de accionamiento, ¿no? Que sería un interruptor de potencia. En este caso es un interruptor, puede ser en SP6 o en vacío. Pero también si yo tuviese un elemento, no interruptor, sino seccionador bajo carga o seccionador fusible, podría ser lo siguiente, ¿no? Un transformador del tipo homopolar, un toroidal, y ya un seccionador bajo carga, como ven aquí, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre este señor y este que está aquí? Bueno, él tiene mayor masa de SF6 a diferencia de él. Por eso que la gran diferencia entre un interruptor y un seccionador es que él puede abrir bajo cortocircuito y él solamente bajo carga, ¿no? ¿Cómo lo vemos esto? Lo voy a mostrar aquí. Tengo aquí un banco de imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos la masa del seccionador, por ejemplo, de un seccionador bajo carga. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, miren. Tengo las características. Es una celda del tipo SM6. Tengo la cantidad de masa de SF6 que es 0.2 o 0.21 kilogramos, ¿no? De masa de SF6. Esto es en el seccionador, claro está. Ahora veamos en el interruptor cuánto de masa tiene en SF6, porque es un interruptor de SF6, miren. 0.336 kilogramos. Entonces, esta diferencia de masa hace que efectivamente al interruptor le dotemos de capacidad de abrir sobre
un cortocircuito efectivamente, ¿no? Porque tenemos mayor cantidad de masa para el corte correspondiente del cortocircuito. Entonces, eso sería la diferencia bastante importante entre un seccionador bajo carga y un interruptor de potencia. Obviamente ambos pueden abrir, ¿no? Ante una condición que el relé le pueda enviar, pero él tiene mayor capacidad de corte. Más adelante vamos a hablar también un poquito de los interruptores de bastidora abierta y caja moldeada que tienen una notación similar. Pero centremos en eso que es aquí. Tengo un sistema de protección, mi captador, ¿no? Y le llamo captador porque puede ser un transformador de corriente o un sensor de corriente también, ¿no? Existen también sensores de corrientes con entradas diferentes para los relés de protección. Por ejemplo, como les mencioné aquí también, este relé de protección, miren, aquí en la pantalla, la entrada de corriente es del tipo digital, ¿no? Los cables no son cables de señales analógicas, son señales digitales convertidas, en este caso, ¿no? Los relés ABB también tienen este tipo de conexión de entrada, los REP 615, por ejemplo, ¿no? Los relés del tipo Titronic también tienen una entrada de este tipo, ¿no? Entradas digitales. ¿Y por qué se utilizan, ustedes se preguntarán, ¿no? Sensores de corriente y no trafo de corriente? Porque efectivamente puede que haga que la solución en celdas, como la que le muestro aquí, sea mucho más barata, ¿no? Porque si yo tengo aquí un trafo de corriente que tenga devanado de protección y medición, si tengo relé y medidor, me va a servir, efectivamente. Pero si solamente tengo relé de protección, no me serviría mucho tener un trafo de corriente con el devanado de medición. Sería un desperdicio, ¿no? De inversión. Es por eso que algunos dicen, bueno, si mi celda solamente va a tener un relé de protección, utilizo sensores de corriente. Pero vemos aquí en la imagen que tenemos, ¿no? Medidor y relé, medidor y relé, medidor y relé, etc. Entonces, sobreentendemos que esta celda internamente como componentes tiene trafos de corriente, trafos de tensión. No todos la tienen, pero aquí sí se la tienen, ¿no? Sí se tiene. Entonces, en adelante vamos a hablar de los elementos que tienen cada celda para poder aterrizar más en esto que estamos conversando ahorita. Bueno, ya le mencioné el sistema de protección como tal. Esto sería un esquema mucho más detallado, ¿no? Donde tenemos nuestra barra, el interruptor o circuit breaker, nuestro current transformer, ¿no? Que le lleva una señal, ¿no? El relé tiene su bobina también para llevar la señal de corriente y tengo mi contacto, ¿no? El trip contact, ¿no? Que era justamente lo que le mostré aquí, ¿no? Este contacto que está acá. A nivel físico, el contacto es como lo están viendo ustedes aquí, ¿no? En nuestro caso, este relé estaba en malas condiciones y lo reparamos, ¿no? No funcionaba la tarjeta electrónica, hicimos un barrido térmico en la placa para encontrar cuál era el punto que estaba posiblemente defectuoso. Se encontró, reparamos la placa y el relé lo colocamos en funcionamiento, ¿no? Como pueden ver aquí. Acá está, ¿no? Vemos que el relé ya encendió, ¿no? Antes no encendía para nada, le inyectamos los 220 voltios o 24 voltios dependiendo de la tensión de operación y el relé ya podía encender, ¿no? Antes no lo hacía. Entonces, estos contactos que les menciono son justamente los que estamos mencionando aquí, ¿no? El trip contact o el contacto de disparo, ¿no? Este que está acá, trip contact. Y bueno, también tenemos una bobina, el trip contact, una bobina de disparo que justamente hace el trabajo, ¿no? Entre mi relé y mi interruptor. Dicho sea de paso, todo interruptor internamente tiene sus propias bobinas, ¿no? De disparo, de apertura, de mínima tensión, de anti-pumping, etcétera. Pero los más conocidos son bobinas de cierre y de apertura, ¿no? A veces tienen dos bobinas de apertura por ser un sistema redundante o solamente una, dependiendo de la condición del cliente, ¿no? Entonces, una vez que sea, por ejemplo, detectada una falla eléctrica, vamos a utilizar esto que está acá. Una vez que hemos tenido una falla eléctrica, por ejemplo, en este punto que está aquí, bueno, obviamente, como por aquí, por este feeder o alimentador circula corriente, mi tráfico de corriente va a captar ese nivel de corriente. Lo voy a llevar a mi relé de protección y le dice, mira, si es superar los 100 amperios, opera, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí de manera más detallada lo que les estoy mencionando. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una corriente en mi relé de protección de configuración de 100 amperios, por ejemplo, ¿no? 100 amperios de corriente, le estoy diciendo que tengo yo mi relé de protección. Pero por todo mi sistema, ¿no? Vamos a cambiar de color. Por todo mi sistema, por ejemplo, ¿no? Por todo mi sistema no está fluyendo 100 amperios, sino está fluyendo 500 amperios, ¿no?
Entonces, tenemos nosotros en este caso una condición de sobrecarga. Y entonces el relé dice, oye, ¿sabes qué? Mira, el relé de protección, estoy leyendo que tú tienes, que está fluyendo por aquí más de 500 amperios. Y yo estoy configurado solamente ¿a cuánto? A 100 amperios. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer mi relé? Mandar una operación al interruptor. ¿A través de quién? De mi bobina que está dentro del interruptor, ¿no? Así es como debería de operar mi sistema de protección. Por sobrecorriente, puede ser por sobretensión, por subtensión, por caída de frecuencia, por elevación de la frecuencia, por impedancia, etcétera, ¿no? Estamos hablando directamente de corrientes, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no? En este caso de cómo es que sucede este tipo de falla eléctrica. Bueno, sigamos entonces. La ocurrencia de fallas, ¿no? Vamos a mover esto que está acá. Me está estorbando un poquito. Ahora sí. La ocurrencia de fallas, por ejemplo. Yo tengo mi fuente y tengo varias barras con varios feeders, como les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, ocurre una falla eléctrica en este punto, ¿no? Por filosofía de protección, el equipo inmediato a proteger o a operar sería el equipo C. Debería de operar entre la falla. Pero si este señor no actúa, la falla sería el equipo inmediato superior, sería B. Pero haría que estos sistemas de aquí se queden sin energía, de manera coloquial, sin luz. Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este, por ejemplo. Entonces, la actuación, o la no actuación, mejor dicho, de este equipo de protección haría de que gran parte de Lima se quede sin energía, ¿no? Entonces, tendríamos que operar el equipo inmediato superior, ¿no? Sería justamente el B. Entonces, haría que efectivamente nuestro sistema ya no tenga energía eléctrica, ¿no? Lo que están acá. Entonces, tenemos que respetar justamente esta ocurrencia de fallas y la filosofía de protección. Yo, bueno, en este caso, nosotros como ingenieros electricistas, más aún si somos del área de protección, tenemos que garantizar que la falla eléctrica sea mitigada por el equipo inmediato superior, en este caso el C, para que ellos se queden sin energía. Es por eso que algunos colocan hasta sistemas redundantes, ¿no? Doble relé de protección, etcétera, ¿no? En protecciones, por ejemplo, de distancia, utilizan la diferencial de línea. Si esa no funciona, utilizan la otra, ¿no? La de distancia, la 21. Y si esa no funciona, la de sobrecorriente, por ejemplo. Entonces tienes varios sistemas redundantes al mismo tiempo para una sola protección, ¿no? Para que efectivamente no se tenga ese tipo de problemas de quedarse o dejar sin energía a una ciudad o una localidad. Bueno, nuestra área de aplicación vemos aquí en la pantalla, en el sistema de potencia, vamos a trabajar en este lado de aquí, PMS, PMIs, vamos a hablar también de reconectadores y subestaciones de subtransmisión, ¿no? Este es para aterrizar un poquito de lo que estamos hablando. Industrias, fábricas, etcétera, ¿no? Bueno, en conceptos que ya hemos mencionado hace un momento, hemos hablado de los feeders, que son las celdas de llegada. Hemos hablado también de los incomer, que deben ser las celdas de salida. Zonas de protección, bobinas de operación, relación de transformación, lo hemos mencionado. Protección convencional, dispositivos de corte, switchgear, switchboard y estudios de coordinación. Estos términos son los más utilizados en referente al tema de protecciones. Por eso que lo menciono aquí, ¿no? Feeder, incomer, ya sabemos, ¿no? Feeder es celda de salida o celda de alimentación, incomer es celda de llegadas. Por ejemplo, aquí, en esta barra, a ver, vamos a ver aquí. Voy a quitar esto que me está estorbando para que no moleste. Por ejemplo, en esta barra que ustedes están viendo aquí, chicos, es una celda de 22.9, tengo un switchgear, una celda de llegada, incomer, y 4 celdas de salida, ¿no? 4 feeders, ¿no? Para un motor, tengo para otro transformador, etcétera, ¿no? Si ha movido, parece un poquito la imagen. Voy a corregirlo, disculpen. Creo que hice mejor, sí. Y bueno, tenemos bobinas de accionamiento, como las que están viendo aquí. En este caso es una bobina en corriente alterna de 220 voltios. Estas bobinas están dentro de los interruptores de potencia y hacen justamente el accionamiento de cierre y de apertura ante una falla eléctrica o ante de repente una desenergización remota, ¿no? De mi sistema de potencia. Las zonas de protección ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, que sería esto que está aquí, ¿no? Una zona de protección aquí y otra zona de protección acá, ¿no? Estamos delimitando, ¿no? Y aquí hablamos un poco de los conceptos de selectividad, que están íntimamente relacionados con los estudios de coordinación de protecciones que también los mencionamos, ¿no? Las bobinas de operación les acabo de mencionar.
En un momento vamos a hablar acerca de la protección convencional, hay también protección no convencional. Y hemos hablado de los dispositivos de corte, ¿no? Que son los interruptores, ¿no? O los seccionadores también, que les había mencionado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿no? Tengo mi interruptor, o puedo tener también mi seccionador, ¿no? Les había mencionado eso hace un momento. Aquí está, ¿no? Mi interruptor de potencia, mi seccionador bajo carga y mi seccionador normal, ¿no? Son dispositivos de corte, ¿no? Si deseo, puedo agregar un seccionador fusible también, como les mencioné en el apartado anterior, ¿no? Yo puedo colocar un seccionador fusible también para mitigar algún tipo de falla eléctrica, ¿no? Entonces tenemos mi switchgear, switchboard, ¿no? Switchgear, mi tren de celda, switchboard podría ser similar, pero en baja tensión también. Estudio de correlación de protecciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí una fotografía bastante interesante. Por ejemplo, aquí tenemos un relé de protección, bueno, la serie CPAN S20, puede ser un relé ABB, un relé Siemens, etcétera, ¿no? Me dicen, mira, que tengo un CT ratio, o mi relación de transformación de 155. Mi curva es de tiempo definido, o definite time, o constante, o bueno, dependiente también del tiempo, ¿no? Tengo mi corriente, o el pickup, que me dice que es 0.3, pero 0.3 ¿qué? No lo sabemos, ¿no? Te vamos a explicar qué cosas. Y mi dial de tiempo es 0.15, ¿no? Mi curva instantánea es de 5 veces, no sé qué cosa, pero 5 veces, y mi tiempo, o mi delay, es de 0.1. Entonces, lo interpretamos de la siguiente manera esto, ¿no? Vamos aquí al cuadro para que lo puedan ver un poco mejor de lo que estamos hablando. Tengo un transformador de 150 amperios. Vamos a cambiar esto. De 150 a 5 me está diciendo que yo tengo mi transformador de corriente. Tengo una corriente I1 o corriente 51 igual a 0.3 me está diciendo, ¿no? En este caso. ¿Qué más me dice? Que mi curva es una del tipo definite time y el tiempo es 0.15, ¿no? Bueno, ¿qué me está diciendo aquí? Lo siguiente, que ese 0.3 es 0.3 por 150, ¿no? Que sería en total 45 amperios primarios, por ejemplo. Mi curva es de tiempo definido, es una curva de este tipo, por ejemplo, ¿no? De acción rápida. Y mi tiempo de operación es 0.15 o 150 milisegundos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debería de configurar en mi equipo o mi relé de protección, por ejemplo. Entonces, me voy yo a mi relé de protección, ¿no? ¿No? Y aquí le digo, ¿no? Mi corriente, bueno, la secundaria puede ser de 1, 5 amperios, 5 le digo. Este trabajo de corriente es de 150, le digo, de 150 a 5. 150 amperios le estoy diciendo que es, le voy a aplicar, ¿no? Le doy la clave. Y por ejemplo, aquí ya estoy configurando, le estoy diciendo a mi equipo de protección que es de 150 amperios. Me voy a mi cebra de corriente de fases, la activo, como les mencioné, y aquí cuando es la corriente, como lo calculé, sería ¿cuánto? 45 amperios, ¿no? Por lo que calculamos hace un momento. Y el tiempo sería de 150 milisegundos. El tipo de curva, tengo aquí infinidad de curvas, ¿no? Miren. Las IEC y las ANSI, ¿no? O las IEEE. En mi caso es definita. Entonces, aquí yo ya estoy configurando mi primer parámetro de corriente. Debería de actuar, en este caso, activo el contacto O1 y lo voy a aplicar. Entonces, yo ya, a partir de mi estudio de coordinación de protecciones que me han dado la persona que lo haya hecho, la empresa, ya he configurado mi unidad de protección, ¿no? Como le mencioné aquí, ¿no? 45 amperios, curva de tiempo definido y 150 milisegundos de operación. Entonces, un estudio de coordinación de protecciones me sirve para lo siguiente, ¿no? Para que yo pueda justamente, de alguna otra forma, hacer la selectividad correspondiente, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí yo una curva de operación, ¿no? De ese tipo y puedo agregar otra curva de operación de ese tipo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entre curva y curva debería haber un tiempo, ¿no? Un delta de tiempo debería de haber para que de alguna otra forma aproximadamente son 200 milisegundos de coordinación. No siempre se cumple, les voy diciendo desde ahora, porque a veces el concesionario nos da un valor bastante pequeño, ¿no? Dice, por ejemplo, esta curva tiene 100 milisegundos, pucha, ya no puedo llegar a los valores de 200 entre curva y curva, ¿no? O sea, no habría forma. Tengo que someterme a lo que me diga en este caso el concesionario, ¿no? Para que yo un correcto estudio de coordinación de protecciones. Entonces,
Tengo una curva que es el tiempo, perdón, mi tiempo versus mi corriente, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, yo sí estoy determinando la selectividad, ¿no? Si hay una ocurrencia de falla, por ejemplo, en este punto de aquí, por ejemplo, quien va a actuar primero va a ser esta curva que está acá, ¿no? Esta curva actuaría primero, ¿no? Ante la falla. Y luego actuaría la curva que está aguas arriba. Un estudio de coordinación de protecciones justamente me sirve para eso, ¿no? Para garantizar de que esta curva o este relé de protección va a actuar primero que el que está aguas arriba. Eso referente al concepto de estudio de coordinación de protecciones. Adelante hablaremos de protección no convencional. La convencional es justamente todo lo que estamos mencionando aquí, ¿no? Redes de protección, de sobrecorriente, sobrepresión, etc. Hablemos ahora de los elementos que justamente lo componen, ¿no? Un transformador de corriente, ¿no? Bueno, el transformador de corriente transforma la corriente primaria en corriente secundaria, ¿no? Para el sistema de control, protección y medición principalmente. Mi corriente secundaria debe ser precisa en amplitud, polaridad y fase. Y esto que está aquí yo lo tengo que garantizar con las pruebas eléctricas, con las maletas de protección, con las maletas de prueba que se van a tener. Bueno, el TC tiene devanados tanto de protección como de medición. Eso ya lo habíamos mencionado en un inicio. Pero tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque mi TC de protección tiene que ser capaz de conducir corrientes altas, ¿no? Porque justamente lleva corrientes de falla, ¿no? Para que mi transformador no se pueda saturar. Y el devanado de medición debería, en este caso, de proporcionarme precisión justamente, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante en la placa cuando veamos la clase de precisión de un trafo de corriente. Ahí vemos en la gráfica un transformador de corriente, ¿no? Tengo el devanado primario, el secundario ven aquí, ¿no? S1 y S2, eso ya lo conocemos, ¿no? Si tuviese dos devanados sería un S1, un S2. Otro devanado sería dos S1 y dos S2. Algunos tienen hasta tres devanados inclusive, ¿no? En este caso, para hacer de forma didáctica, tenemos solamente un devanado. Tengo mi corriente primaria, P1 de ingreso y corriente P2 de salida. En este caso, este transformador de corriente no tiene tabs, ¿no? Para ampliar, por ejemplo, este trafo puede ser de 100 a 5 o de 150 a 5. Si tuviese tabs, yo podría aumentar de 300 a 5, por ejemplo, ¿no? Sacar el doble de corriente. Ahorita vamos a ver esos tabs que les estoy mencionando. Pero así de forma esquemática un trafo de corriente, ¿no? Vemos la placa, los transformadores, ¿no? Uno es de la marca Schneider, hecho en Italia, otro es la marca Tesar, hecho también en Italia, ¿no? Lo principal, ¿no? La clase, por ejemplo, ¿no? Me dice que uno es de 0.2 y el otro es 5P. Yo digo, pero ¿cuál es el devanado de protección y cuál es el de medición? Bueno, por teoría sabemos, ¿no? 5P20, 5P10 está asignado a mi trafo de corriente de devanado de protección y el 0.2 está asignado a mi trafo de medición. Vemos también que este transformador de corriente dispone de dos niveles de corriente, ¿no? Tanto de 150 como de 300 amperios. Me está diciendo implícitamente que este transformador tiene tabs para que yo pueda ampliar mi carga. Y claro está, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fábrica, soy dueño de una fábrica y sé que constantemente, anualmente, voy a aumentar mi capacidad operativa, mi planta se va a ampliar, pucha, que 150 amperios me quedaría corto, ¿no? Como corriente primaria que circule por mi circuito alimentador. Debo ya aumentar a 350 amperios. Entonces, para que no compre otro transformador, simplemente me queda cambiar los tabs y ya tengo mayor corriente, ¿no? Esa es la ventaja de un trabajo que tenga devanados, que tenga tabs, perdón. A diferencia que este que está aquí, miren, es únicamente de 100 a 5, miren. Tanto para el devanado de medición, clase 0.2, como para el devanado de protección, 5P20, miren. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Tengo transformadores sin tabs de amplitud de corriente primaria y tengo transformadores con tabs de amplitud de corriente primaria. La normativa a la cual se rigen en la IS 61869-2, anterior era otra norma que les voy a mencionar ahorita, y esta es muy importante porque cuando yo hago pruebas eléctricas en mi sistema de protección, el trabajo de corriente está íntimamente relacionado, ¿no? Con el sistema de protección yo tengo que garantizar de que efectivamente la clase 0.2 para medición y la clase 5P para protección, ¿no? Entonces, esto vamos a irnos a la norma para hablar justamente de lo que les estoy mencionando ahorita. Aquí está, ¿no? Según la diapositiva me dice que la normativa que estamos utilizando es la 61869-2 para transformadores de corriente, ¿no? Entonces vamos a la normativa, ¿no? Y por ejemplo me dicen, si la clase es 0.2, ¿no? Por ejemplo, la clase tengo que es de 0.2, el error en la medición que me dé mi equipo
con la maleta que voy a probar, al 100%, por ejemplo, si mi trafo es de 100 a 5, ¿no? Si mi trafo es de 100 a 5, el error a 100 amperios debe ser 0.2, ¿no? Está dentro de esto. ¿Qué pasaría si yo inyecto 100 amperios de corriente primaria y aquí me da un valor mayor a ese? Por ejemplo, me da 0.5, ¿no? Bueno, tengo problemas en mi transformador de corriente, ¿no? Entonces yo debo de garantizar de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Límite de errores. Por ejemplo, al 5% de corriente, el error debería ser 0.75. Al 20%, 0.35. Al 100%, 0.2. Y al 120%, 0.2. Eso quiere decir que si mi tráfico es de 100 a 5, si yo le inyecto 120 amperios, el error debería ser 0. O sea, no debería de pasar de esto de aquí, que es el valor nominal. Debería ser menor inclusive que esto que está acá. Pues eso se garantiza o se hace de acuerdo a la normativa, ¿no? Este es para el devanado de, de medición, como les mencionaba. Vamos a ver el devanado de protección, por ejemplo, ¿no? Que también es muy interesante poder verlo, miren. Los 5P, ¿no? Hemos mencionado hace un momento, ¿no? 5P, por ejemplo, ¿no? Al 100% de corriente, si es de 100 a 5, inyecto 100 amperios, el error no debería superar el 1%. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi transformador de corriente, el devanado de protección, supera el 100, bueno, el 1%, perdón, ese 5P significa 1%. Si me sale 3 amperes, 3%, 4%, 5%, es que hay un error de lectura de corriente. Y ante la falla eléctrica eso no va a operar adecuadamente, ¿no? Justo como les mencioné al inicio, al final tengo un ejemplo bastante práctico de este nivel de corriente que se tiene, ¿no? Cómo es que este error influye mucho en las pruebas eléctricas, ¿no? Que se van a hacer. Es por eso muy importante que utilicemos al momento de hacer pruebas en las subestaciones maletas que estén obviamente calibradas y que sean equipos de precisión y de prestigio, ¿no? Por ejemplo, Micron es muy bueno en ese tipo de pruebas que se hacen, Doble también, Megger inclusive hace ese tipo de trabajo. Bueno, sigamos entonces, muchachos. Esto es referente a los trabajos de corriente, ¿no? Los TAPs justamente me ayudan, ¿no? A que la relación de transformación sea diferente. Así como los trabajos de distribución tienen TAPs, los transformadores de corriente también tienen TAPs, obviamente, ¿no? El caso más frecuente se realiza conexiones, ¿no? En serie o en paralelo, ¿no? Ahora vamos a ver que en serie saco una vez la corriente nominal y en paralelo saco 2 veces la corriente nominal. Aquí está la conexión, por ejemplo, ¿no? Voy a agrandarlo nuevamente. Ya, ¿no? Aquí se ve mejor. Conexión en serie, ¿no? Saco una vez la corriente y conexión en paralelo saco 2 veces la corriente. Entonces, aquí esta configuración, ¿no? A nivel primario, conectaría, ¿no? Puede ser S1 o C1 y C2. Y estaría sacando, por ejemplo, por aquí 100 amperios. Pero si yo utilizo una platina de cobre y uno S1 con P1 y S2 con P2, como ven aquí en el lado derecho, estaría sacando ya no 100 amperios, sino 200 amperios, ¿no? De mi capacidad de mi transformador. Entonces aquí mis corrientes estarían sumando, como ven aquí, ¿no? Por ley de Kirchhoff estarían sumando mis corrientes y estaría sacando el doble de corriente nominal que circule, ¿no? Vemos aquí justamente en la placa del transformador a nivel físico, ¿no? En serie, por ejemplo, miren, C1 con C2, saco una vez la corriente nominal, y en paralelo estoy sacando 2 veces la corriente nominal, ¿no? Así como debería de poder graficarse esto. Bueno, ahora hablemos del trafo de tensión, que es justamente utilizado para funciones de tensión, ¿no? Como es la 59 y la 27, que son las más conocidas. Bueno, de manera similar que un trafo de corriente transforma la tensión primaria, obviamente tensión secundaria, ¿no? Y que también tiene que ser precisa en amplitud, polaridad y fase. Eso ya lo hemos mencionado igual que trafo de corriente, ¿no? Tenemos también la placa aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí es 0.2 y 3P también, ¿no? La normativa de corriente es 61869-2, pero para tensión es -3, ¿no? Bueno, vamos a ver la normativa que me dice. Estamos en la 61869-2. Vamos para la 3. Voy a checar esto. Y ese está más abajito. Este es referente a las normas de trafo de corriente y trafo de tensión. Aquí está, miren, ¿no?
la precisión, ¿no? La clase, de acuerdo a la 61869-3 apartado 3, me dice cuánto es, ¿no? El 3P sería 3%, ¿no? Miren aquí. Si la clase es 3P, tendría que tener un 3% de error. Debería ser justamente eso demostrado con mi equipo de pruebas, ¿no? Y justo en la placa me dice, ¿no? 3P, ¿no? Y 0 puntos. Tengo que yo demostrar con pruebas que efectivamente esta clase está cumpliendo. Bueno, ahora hablemos de mis relés de protección, ¿no? Que es justamente el cerebro de toda la subestación que se encarga de hacer las maniobras de prueba, etc. Esta está en constante supervisión de mi sistema eléctrico, ¿no? El relé está viendo constantemente por el feeder, ¿no? Por el incomer también cuánto es la corriente que está fluyendo por el sistema. Si está más de lo configurado, le envía la orden de apertura a mi interruptor de potencia, ¿no? Para que se mitigue esa falla. Y bueno, los relés tienen que estar configurados, ¿no? Está obligatoriamente sujeto a un estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Si eso no está muy claro, muy esclarecido, es muy posible que se tengan problemas de fallas eléctricas en la subestación. Bueno, el modo de operación de un equipo de protección, ¿no? La entrada puede captar tensión, corriente, tensión, frecuencia, impedancia. La va a medir como les había mencionado porque relé también mide, pero no tiene la precisión de un medidor como tal. Luego de medir la corriente, va a determinar justamente si hay una corriente mayor a la configurada, ¿no? Dice, a ver, estoy configurado a 100 amperios, pero está fluyendo 500 amperios. Bueno, determina una salida, ¿no? 0 o 1, ¿no? 0 que mi contacto no opera y 1 que mi contacto sí opera. Entonces, hay una falla. Por favor, opera, ¿no? Y así es como debería de trabajar, ¿no? Entrada, ¿no? Corriente, tensión, frecuencia, impedancia. Procedo a medir el valor correspondiente, determino y finalmente hago la orden de salida, ¿no? Apertura o me mantengo en condición normal de operación, ¿no? Y bueno, aquí tengo los distintos relés de protección, ¿no? Tengo un REV 630, un relé Schneider, un CEPAM y un relé Ciprotec, ¿no? Les coloco esta imagen porque aquí vemos, o me interesa mucho que vean esta codificación que va acá, esta codificación. Vemos que es el 7SJ6211-5EB90-1FC2-FF. ¿Qué cosa es esto? Se dirán ustedes, ¿no? Si el modelo es el 7SJ62. Bueno, todos estos números adicionales son complementos de pedido de mi relé de protección. Por ejemplo, el número 5EB90 puede ser que la pantalla sea más grande, que el nivel de tensión sea no 24, sino 220 o 48, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar aquí a nuestros amigos de Cell. Yo estaba viendo eso hace un momento antes de empezar. Cell menciona los famosos mods, ¿no? Que son los Ordering Information. Por ejemplo, yo coloco el Cell 751, ¿no? Le pico aquí y me da esto que está acá, miren. El Cell Feeder Protection Relay, ¿no? Es un relé de alimentador de feeder, ¿no? De sistema de distribución. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, miren, el modelo es el 751 que les había mencionado. Pero todos estos casilleros libres que ven ustedes acá, se le colocan números para que yo le dé propiedades adicionales a mi relé. Por ejemplo, si quiero que el relé tenga opciones de recierre, sería 751.1, por ejemplo. Quiero que tenga también o acciones de arco eléctrico, ¿no? Arc sense. Ya no sería el 1, sino el 3 le agregaría en toda esta lista. Ahora, en la siguiente lista, ¿qué sería, por ejemplo? ¿No? La siguiente lista que le puedo agregar, ¿no? En la versión interfase puede ser en español o en inglés, ¿no? Sería 0 o S. La siguiente casillero, ¿cuál sería, no? El nivel de tensión que va a trabajar. Entonces, miren, ven todo lo que tiene, ¿no? Miren, el panel, ¿de qué tamaño, por ejemplo? Entonces tiene otro código, ¿no? Los puertos, por ejemplo, ¿de qué código? Otro número sería el tipo de protocolo de comunicación, o DNP3, o 61850, o ambos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta este mods o ordering information, código de pedido, como lo llaman distintos fabricantes, dota mi relé de distintas propiedades que efectivamente hacen más cara la solución, ¿no? Mientras más cosas tengan, efectivamente mi relé va a ser más caro. Es por ello de que dependiendo de las implicancias que tenga el cliente, o de las necesidades, mejor dicho, es que va a ordenar su relé de protección. Por eso aquí en la pantalla les colocaba esta plaquita, ¿no? De datos, por llamarlo de alguna manera así, que ayude efectivamente a que uno elija mejor su relé de protección, ¿no? Eso que está acá. Bueno, sigamos.
interruptores de potencia, ¿no? Hemos hablado ya de los trafos de corriente, trafos de tensión, relés de protección y también de los interruptores de potencia y equipos de maniobra. Bueno, están destinados a establecer o cortar la continuidad de un circuito eléctrico bajo carga o también en cortocircuito, lo hemos mencionado en un interruptor, ¿no? En caso de un seccionador bajo carga sería solamente bajo carga, como mencionamos, ¿no? El nombre correcto no es interruptor, no es disyuntor porque es un interruptor automático, pero de manera coloquial lo llamamos interruptor. Bueno, y estos equipos tienen que tener buenos contactos, ¿no? Y justamente es muy importante la prueba de resistencia de contactos en equipos de maniobra, sean interruptores, en acoples de celdas por las barras que se tienen, en seccionadores, etcétera, ¿no? Que es una de las pruebas más importantes en ese equipo de maniobras, ¿no? La resistencia de contactos. Y bueno, para distintas posiciones de los contactos del interruptor se debe garantizar el aislamiento de estos, ¿no? Con la prueba de aislamiento. Bueno, ahí también vemos lo siguiente. Vemos una placa de mi transformador de circuito de control y una placa informativa de todo mi interruptor. Por ejemplo, tengo la marca, el tipo de modelo que se tenga, la tensión de operación, la corriente nominal, la masa de gas que ya les había mencionado. Vemos en este caso que este interruptor sería de ISP6, pues no de vacío. Y también tenemos estos valores que están aquí, que sería el control, ¿no? MX1 y XF. ¿Qué significa? Bueno, MX1 sería la bobina de apertura y el XF sería mi bobina de cierre. Si ustedes viesen MN, sería la bobina de mínima, ¿no? Que es una condición de accionamiento. Mi tensión de operación es de 24 voltios, tanto para la de cierre, de apertura y también para mi motor, ¿no? Vemos que este interruptor entonces se puede accionar con un motor, ¿no? Puedo inyectarle 24 voltios y se carga directamente el interruptor de manera mecánica y haría que yo pueda con un pulso cerrar o abrir mi interruptor, ¿no? De baja tensión y de media tensión. Coloco aquí un interruptor de baja tensión porque es un equipo más compacto. Este es un interruptor de bastidor abierto, porque ya está dentro de todo el equipo, es todo un sistema completo. Internamente tiene trafo de corriente, tiene su relé de protección y tiene el elemento de accionamiento. Aquí tengo una fotografía que les va a hacer entender mejor esto que está aquí. Creo que está acá. A ver. Ajá, aquí lo tengo. Bueno, se perdió mi foto. Más rato les muestro la foto que les quería mostrar, pero es justamente de una forma como se representa internamente los trafos de corriente internos, ¿no? Pero está dentro del equipo, el transformador de corriente, y aquí tengo mi unidad de protección, ¿no? Entonces, aquí tengo solamente el interruptor con una peineta y lleva todas las señales hacia mi unidad de protección, que sería en este caso mi relé, ¿no? Pero aquí ya tengo todo compacto, un interruptor de bastidor abierto. Y bueno, podemos también hablar de los reconectadores. En este caso es igual que un sistema de protección interna, pero este es de manera externa, ¿no? Tengo mi unidad de protección, mi relé de protección, tengo mi trafo de tensión que alimenta el circuito, ¿no? Para que este pueda prenderse. Tengo mi equipo de corte, ¿no? Mi reconectador como tal. Internamente tengo mi trafo de corte y trafo de tensión, ¿no? Y bueno, con sus pararrayos correspondientes, como ustedes ven aquí, ¿no? Para la protección adecuada. Aquí vemos el reconectador. Todo está en SP6, pero el corte es en vacío, ¿no? Aquí están las botellas de vacío internas y todo está aislado en SP6. Tengo aquí mi trafo de corriente, ¿no? Que están internos, dentro, mejor dicho, de la cuba del reconectador. Entonces, aquí tengo un sistema de protección también completo, ¿no? De recierre. Bueno, hablamos también de switchboard, así como switchgear, ¿no? Y aquí justamente lo que les mencionaba. En baja tensión tengo yo interruptores de caja moldeada y de bastidor abierto, ¿no? Ambos son similares, el corte es en aire. Aquí está la cámara de corte. Si yo saco esta cámara de corte, voy a ver los contactos. Denme un ratito, creo que aquí lo tengo la fotografía, que sí me gustaría, es muy importante que quiero que la vean. Creo que está acá.
Sí, acá está. Ah, acá está, perfecto. Miren, esto es justo lo que les quería mencionar hace un momento. El interruptor que está aquí en la pantalla, visto de la parte trasera, es de la siguiente forma, ¿no? Está aquí, miren. Aquí están los contactos. He sacado toda la cámara de corte en aire en este caso. Aquí están compañeros sacando los trafos de corte que están internamente, como ven, mira, aquí están los hilos de cobre, ¿no? Acá se conectan las petinas hacia el interruptor, en este caso fijo. Y esta es la cámara de corte. Podemos ver los contactos cómo se encuentran, miren. Esto nos da una idea de que este interruptor ha operado varias veces, ¿no? En condiciones de falla, miren cómo se encuentran chamuscados, ¿no? Los contactos que están aquí. Y cuando se inserta aquí la otra cámara de corte, pues justamente se hacen las pruebas de resistencia de contactos, ¿no? Vemos que aquí tenemos libres algunas conexiones, o sea, aquí puedo agregar más barras, haría que el corte ya no sea de 16 kiloamperios, sino ponte de 20 kiloamperios, ¿no? Entonces aquí tiene el diseño respecto a cuánto kiloamperios va a tener de corte. Creo que aquí tengo otra fotografía también de esto. Aquí están, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí se ven los trabajos de corriente, ¿no? De este interruptor. Entonces, en baja tensión se los muestro porque es de una forma o de una manera que también está todo más compacto, a diferencia de media tensión o de alta tensión, ¿no? Vamos aquí. Y bueno, la unidad de protección puede ser esta que está acá o esta que está acá, ¿no? Aquí tengo más perillas de configuración, en cambio aquí solo tengo una nada más. Bastidor abierto puede llegar hasta 6.300 amperios y caja moldeada los he visto hasta 2.500 amperios como máximo de corriente nominal, ¿no? Entonces, esto tiene mayor capacidad de corriente de conducción. Y bueno, todo lo que hemos mencionado se podría resumir en esta fotografía, ¿no? Veo un símbolo número 52, veo este símbolo que está acá veo numeritos, dice F650 Digital Byte Controller, ¿no? Me está diciendo que este es un relé, es un feeder, controlador de bahía, y estos números, ¿qué cosas significan? Bueno, vamos a la normativa para entender un poco más qué significa eso, ¿no? Me voy a la normativa del IEEE, ¿no? Donde menciona la numeración de las funciones de protección, ¿no? La C37-2 me dice los números ANSI, qué cosas significan, qué es la función 51, la 79, la 81, la 87, la 27, la 21, la 51, etc. Quien lo hace más detallado, bueno, ABB se tomó la molestia de hacerlo más didáctico, ¿no? De acuerdo a la C37-2, dice, por ejemplo, a ver, vamos a ver la función 21, ¿no? Relé de distancia. La función 27, vamos a ver, undervoltage relay, ¿no? Relé de subtensión. Veamos la función, por ejemplo, 32, ¿no? Potencia, ¿no? La dirección de la potencia. La 51, miren. Time over current relay. La función 50, instantáneo sobre current relay. Entonces, esta normativa que les estoy mencionando me define los números ANSI y los códigos ANSI. Por ejemplo, la función 52, ¿no? Un interruptor o circuit breaker. Y es justamente lo que vemos nosotros aquí, miren. La 52 me está diciendo que este elemento, ¿qué cosa viene a ser? Un interruptor de potencia, ¿no? La función 50 era la de BF, falla interruptor. La función 51 que era sobre corriente, ¿no? G de ground, ¿no? O 51 de tierra. Instantáneo de tierra, por ejemplo, ¿no? 50 sensitivo de tierra. Entonces, hay un montón de implicancias que tienen que ver esta numeración. Ven que todas va a un concentrador único que es la medida o la medición de la función que se quiere determinar para que efectivamente se dé la protección. Tengo mi trip, que sería mi contacto de apertura, y mi close, que sería mi contacto de cierre, entre un recierre por la función 79. ¿No? Tengo la función 25 de sincronismo, por ejemplo, y así, pero todas están anexadas a un elemento de medición, miren, dense cuenta. Entonces, la protección actual de los sistemas de potencia necesita de elementos que separen la energía del lado de alta tensión con la de baja tensión. Anteriormente, los relés eran directos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una imagen que les va, seguramente si lo han visto antes, les va a traer recuerdos. Aquí lo tengo. Este, por ejemplo, miren. Este interruptor que ven ustedes aquí, es un interruptor de media tensión. Y miren este accionamiento que tiene acá, miren, ¿no?
El relé de protección viene a ser este, está conectado directamente a la barra, ¿no? No hay ningún transformador de corriente que separe el lado de alta tensión con el lado de baja tensión. Anteriormente se utilizaban este tipo de relés de protección, ¿no? Bueno, los sistemas ya actualmente han evolucionado, ya no se utilizan esto, pero aún hay lugares en los cuales sigue funcionando, ¿no? Y ven todo el brazo de accionamiento, miren. 1, 2, se va internamente hacia el interruptor de potencia, para que este haga la opción de cierre o apertura. Aquí vemos que el interruptor ya aperturó. Entonces este es un tipo de relé antiguo, ¿no? Aquí vemos las corrientes configuradas, ¿no? Creo que 2.2 o 3.8, así se puede ver aquí. Pero estos eran los tipos de relés que anteriormente se utilizaban en los sistemas de distribución eléctrica. Yo honestamente todavía los he visto, hay, ¿no? Algunos se han cambiado, otros no. Pero estos eran los relés que anteriormente se utilizaban. Bueno, sigamos. Pero aquí vemos que ya no, se depende directamente. Tengo que un elemento, ¿no? Tengo por eso mi trafo de corriente, tengo mi trafo de tensión, tengo un toroidal, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí, miren, se utilizan, tengo 3 cables que pasan por un solo transformador, ¿no? Entonces me está dando la idea de que tengo un trafo de corriente. Y es justamente para las funciones de tierra y sensitiva a tierra, ¿no? Que se tiene este tipo de transformadores. Y tengo un trafo normal, ¿no? Un trifásico, uno por cada fase para las funciones de, por ejemplo, la 49, la 50 de fase, etcétera, ¿no? Y las de neutro también. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, falla de corrientes por sumatorias o por toroidal, ¿no? Medido, ¿no? Calculado y medido. Ahorita vamos a hablar también de ese tema. Y mire, si cojo tensión, ¿qué funciones tengo activadas? La 47, la 27, la 59, la 81, ¿no? Etcétera. Si tengo la de sincronismo, pues de estas que están acá también. Y bueno, este es un resumen de todas las protecciones que se tienen, anexadas a un interruptor de potencia, que es quien hace el disparo ante un evento anómalo o un fenómeno eléctrico. Hace rato hablamos de protección convencional y esta es la protección no convencional. Lo menciono porque es importante que conozcan eso también ustedes. Hemos hablado de roles de qué? De sobrecorrientes, ¿no? De fases, ¿no? De tierras o neutros. Tengo la de sub y sobretensión, tengo la de frecuencia al 81. Puedo tener la diferencial 87, etcétera, ¿no? Pero también tengo funciones de ¿qué? De arco, ¿no? Porque hay relés de protección que tienen la función de protección contra arco eléctrico. Y bueno, hago mención a esto porque hay, bueno, en la actualidad las empresas de distribución ya están colocando relés de arco eléctrico. No basta con hacer un estudio de arc flash, bastaría colocar también adicionalmente un relé de arco eléctrico para aumentar, ¿no? La confiabilidad de mi operación en la subestación. Por ejemplo, los que han hecho pruebas eléctricas saben que el interruptor de potencia, al momento de hacer la apertura, como máximo no debería de superar los 50 milisegundos de operación, ¿no? Voy a utilizar el spot. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí. Mi interruptor de potencia no debería de superar los 50 milisegundos en la apertura, ¿no? Cuando hacemos la medida de tiempo de apertura de un interruptor. Y en el cierre no debería superar los 80 milisegundos, por ejemplo. Pero también está relacionado con lo que le dice el manual del fabricante, ¿no? Pero por lo general a nivel estándar no supera los 50 milisegundos. Entonces, mi circuit breaker o mi interruptor en la apertura tiene como máximo 50 milisegundos de operación. Y mi relé, algunos dicen que los relés son instantáneos, esa es una gran mentira, ¿no? Porque el relé, como mínimo, he visto esta ABB, que el Red 615 lo tienen 40 milisegundos como mínimo, los Titronic tienen 30 milisegundos, los de Schneider algunos llegan inclusive a 50 milisegundos. Entonces, el tiempo mínimo de operación, coloquemos los 50 milisegundos del relé y de mi interruptor, ¿no? Entonces, ambos, ante una falla eléctrica, todo el sistema operaría en 100 milisegundos. Ojo, no estoy adicionando el tiempo de captación, ¿no? Entre el relé y el trafo de corriente, no lo estoy adicionando, estoy obviando eso. Pero en líneas generales, mi sistema debería operar en 100 milisegundos. Este FIDE o este equipo de protección. Entonces, si él no lo ve aguas arriba, por selectividad, debería de operar otro equipo de protección que está aquí, pues, ¿no? Y otro relé de protección. Pero para que haya selectividad, el interruptor no va a cambiar, ya tiene un tiempo definido de 50 milisegundos, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Le doy un tiempo de 300 milisegundos adicionales. Digo, bueno, si él no opera en 50 milisegundos, este relé debería operar en cuánto? En 350 milisegundos, dándole una selectividad. Pero en general, vemos que el sistema de protección aguas abajo opera en 100 milisegundos
y el sistema de protección aguas arriba opera en 400 milisegundos, miren, dense cuenta. Entonces, hay un tiempo adicional. Esto ocurre con la protección del tipo convencional. Con la protección de arco eléctrico no pasa eso, porque miren, sea en la parte inferior o superior, el interruptor sabemos que va a operar siempre en 50 milisegundos, lo hemos dicho. Pero los relés de arco eléctrico operan en 7 milisegundos. Entonces, comparemos, miren, una falla en este punto opera, bueno, operaría en 400 milisegundos. Pero este señor que está aquí operaría en 57 milisegundos. Miren, dense cuenta la gran diferencia que se tiene. Ahora, esta diferencia de tiempo es muy importante, sí. Ahora, ¿por qué? Bueno, les voy a mostrar una presentación que le hice a, a otra empresa en la cual justamente debatíamos de este detalle, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo. Cuando hablamos de arco eléctrico, en realidad tenemos dos fenómenos que lo componen. El arc flash, que todos lo conocemos, lo hemos escuchado siempre, pero también hablamos del arc blast, ¿no? El arc flash está relacionado íntimamente con bueno, las características luminosas y caloríficas y la energía, ¿no? Que justamente genera quemaduras y lesiones en nuestro cuerpo que hasta pueden producir la muerte. Pero el arc blast tiene que ver mucho con la onda de choque, ¿no? Los proyectiles que se despiden en una explosión y también los gases tóxicos que se van a emanar efectivamente. Y bueno, aquí vemos una gráfica justamente de lo que les estaba mencionando, miren. Esta es una gráfica que les traje de la normativa. Aquí, a ver. ¿No? La IEEE 1542. Por ejemplo, ¿no? Entre 0 y 100 milisegundos se puede dar poco o ningún daño, ¿no? Para el equipo o herida para el personal. O sea, dentro de los 100 milisegundos estamos como que bien, ¿no? Ante un cortocircuito. Entre 100 y 500 milisegundos ya tenemos problemas en el personal. Entonces, si mi equipo de protección no actúa en este tiempo, obviamente que la persona que está trabajando, los equipos, obviamente van a sufrir daños, ¿no? Es por eso que el relé tiene que estar correctamente calibrado. Superado los 500 milisegundos ya tenemos un problema bastante complicado, ¿no? Es mucho más preocupante lo que le puede ocurrir al personal de mantenimiento y el equipamiento que está dentro de la subestación operando. Esto es lo que les quería mostrar. Es por eso muy importante que un relé de arco eléctrico es una forma de complementar al relé de protección convencional normal, ¿no? Por la operación de tiempo que se tiene y por obviamente este fenómeno de arco que se puede captar, ¿no? en los equipos de protección. Eso referente a la protección del tipo no convencional que les mencionaba aquí en la pantalla. Eso que está acá. Y bueno, una forma de adicionar inclusive una protección mayor al personal de operación y mantenimiento es dotarle de un sensor de arco portátil, ¿no? Yo coloco en el operador de la subestación, etcétera, un sensor de arco y lo llevo y lo cableo hacia mi relé de protección. Entonces, si aquí ves un arco eléctrico, automáticamente él manda la operación a mi interruptor de potencia y apertura la falla, ¿no? Entonces, le estoy dotando de inclusive de una protección adicional al personal de mantenimiento. Bueno, aquí le menciono en este caso el relé de arco es la marca BAM finlandesa, pero bueno, ABB tiene sus REP 615 con sensores de arco, Siemens también lo tiene, todos los fabricantes lo tienen. Bueno, quería mencionar esto de aquí, ¿no? Un caso de análisis de corriente del tipo homopolar, ya para terminar a lo que hemos venido el día de hoy, ¿no? Bueno, cuando hablamos nosotros de sistemas eléctricos de potencia, estamos íntimamente relacionados también a los circuitos magnéticos. En realidad es muy importante que conozcamos eso, ¿no? Y en las fallas a tierra que ocurren en los sistemas de distribución eléctrica, industriales, de potencia, etcétera, si no se tiene un conocimiento adecuado de lo que les estoy mencionando, es posible que ocurran lo que le mostré al inicio, ¿no? Que un transformador de potencia de 12 MVA, en este caso de distribución, puede hacer que se queme. Entonces, la ley de Ohm aplicada a los circuitos magnéticos lo vemos de la siguiente manera, ¿no? La fuerza electromotriz primaria menos la secundaria es igual a la reluctancia por el flujo magnético. De manera ideal, ¿no? Se supone que no tenemos, ¿no? Que la reluctancia magnética debería ser cero, ¿no? Es como una resistencia, digámoslo así, es cero. Por lo tanto, desglosando esta parte que está aquí, la fuerza electromotriz primaria sería el número de vueltas primarias por mi corriente primaria. Esto me hace mención a obtener lo siguiente, que mi corriente primaria entre mi corriente secundaria me da mi relación de transformación, ¿no? Esto sería en el caso de que mi transformador sea del tipo ideal.
Pero efectivamente mi transformador no es ideal, ¿no? En realidad no existe transformador ideal, siempre hay un problema en el circuito magnético. Entonces, eso lo vamos ahora a demostrar. Y justo aquí tengo un caso de análisis de esta corriente que le estoy hablando de falla, ¿no? Porque aquí es una forma de determinar idealmente cuánto es la corriente primaria y secundaria, ¿no? De 100 a 5, por ejemplo. Pero cuando yo mido hay un error correspondiente. Y justo ese es el caso de análisis que les quería mostrar. Miren. Aquí, por ejemplo, en esta subestación, tenemos lo siguiente, ¿no? Tengo mi celda de llegada, tengo mi equipo de protección, mi celda de medida y mi transformador de potencia, ¿no? O de distribución, digamos de alguna manera así. Me tocaba hacer pruebas en este equipo que está acá, ¿no? Entonces, ahora, bueno, les voy a detallar aquí con mayor, para explicarles mejor todo esto que es lo que les estoy hablando ahorita. Vamos a salir de acá para entenderlo mejor. Un ratito que me conecto para explicarles de qué se trata. Ya, ahora sí. Ya les puedo explicar mejor. Bueno, aquí pasa lo siguiente, muchachos. Y al final podemos hablar de ese tema también con mayor detalle. Bueno, yo tengo mi feeder, les había mencionado. Tengo un feeder. Tengo mi interruptor de potencia, mi trafo de corriente y tengo mi relé de protección, ¿no? Así. Bueno, la corriente le lleva señal hacia mi relé y el envío un disparo hacia mi interruptor. Eso ya hemos mencionado nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a una subestación y a hacer pruebas eléctricas, ¿yo qué cosa hago? Pero mi relé de protección aparte, pero mi interruptor de potencia y también pero mi trafo de corriente, como le habíamos mencionado. Entonces yo voy con una maleta de pruebas, ¿no? Inyecto corriente del tipo secundaria, ¿no? Inyecto corriente secundaria y hago que mi relé opere. Pero también puedo hacer que circule, en este caso, corriente primaria por mi equipo de protección, ¿no? Y paso un cable por mi toroide, lo llevo hacia mi maleta de pruebas y haría también, como todo está interconectado, el relé debería de actuar y enviar una orden de apertura a mi interruptor. Entonces, yo puedo probar de manera secundaria, ¿no? Mi relé de protección, o puedo probarlo de manera primaria también mi relé de protección, ¿no? Si primaria o secundaria. Entonces, por un relé de forma secundaria y puedo probarlo también de manera primaria. ¿Ya? ¿Y por qué les menciono ahorita esto? Es por lo siguiente, chicos. Aquí pasaba lo siguiente, miren. Les mostraba lo siguiente. Nosotros estuvimos probando este equipo de protección, una maleta Sverker, no sé si lo han escuchado. Y me pasaba lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy conectando el equipo de protección. Miren, aquí está. Mi maleta de pruebas, en este caso la CMS356. Inyecto corrientes por fases, cableo mi disparo y puede ser opcionalmente mi contacto de arranque, ¿no? Este es de manera secundaria. De manera primaria yo pasaría los cables de corrientes directamente por mi toroide, ¿no? Claro está. Entonces, ¿qué pasaba? Miren, inyectaba yo por mi toroide 1.45 amperios, por ejemplo, pero mi relé leía 0.83 amperios. Tengo una diferencia de 0.62 amperios. Conforme aumentaba la corriente, por ejemplo, aquí le daba 2.27, mi relé leía 1.51. Luego inyectaba 9.85 amperios y mi relé leía 8.1 amperios. Entonces vemos que a medida que yo aumento la corriente, la diferencia va aumentando considerablemente. Entonces, obviamente eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo inyecto 1.45, aquí debería leer exactamente lo mismo. Quizás 1.44, 1.43, pero miren la diferencia de 0.83. Si aquí inyecto 37.76, siquiera acá debería leer también 37 punto algo más, ¿no? Entonces, si estoy inyectando corriente yo por mi toroide, como le menciono aquí, voy a agrandar esto que está acá. Si estoy inyectando yo corriente por mi toroide, ¿no? Mi relé debería lecturar algo similar. Entonces, yo puedo dar a entender de que en este
bueno, o el problema reside en este señor que está aquí, ¿no? En mi transformador de corriente. En mi transformador de corriente tengo un problema ahorita. ¿Por qué? Porque yo estoy inyectando corriente que fluye por mi sistema y no está siendo concordante con lo que yo estoy inyectando. Si inyecto con la maleta yo 5 amperios, en mi relé debería leer también 5 amperios. Pero eso no está pasando. Entonces, se supone que tengo un error en mi tráfego de corriente. Entonces, eso yo debería de cómo medirlo, ¿no? ¿Cómo lo mido? Bueno, con un DTR, ¿no? O con un equipo Micron de repente, ¿no? Un CTC Analyzer o un CPC-100, ¿no? Que hace ese tipo de pruebas, ¿no? Para medir la precisión. Bueno, nosotros lo hicimos con un DTR y, bueno, determinamos lo siguiente, miren. Vamos a ver nuestra placa del transformador de tipo homopolar, miren, ¿no? Tengo un transformador polar. Me dice que la clase es 5P20, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos, nosotros hemos hablado por norma que 5P20, ¿cuánto es? 1% de error, como máximo. Entonces, bueno, voy a medir mi trafo de corriente homopolar y ver si efectivamente tiene el 1% de error. Bueno, grande fue nuestra sorpresa que cuando medimos el trafo de corriente salía, ¿no? El trafo es de 55, ¿no? 55 es prácticamente de 10 a 1, pero tengo 10.345, ¿no? Se supone que este valor de 10.45, que es el error en este caso, representa el 3.45%. Entonces, la norma me dice qué cosa, lo siguiente. El error debe ser como máximo de 1%, pero en la medición que hice yo con mi DTR me salió 3.45%. Entonces, la razón del por qué mi relé de protección está leyendo una corriente diferente a la cual yo estoy inyectando es que justamente el trafo de corriente está mal, ¿no? Y lo estamos garantizando con la prueba que estamos haciendo aquí nosotros. Entonces, en este caso, lo que tiene que corregirse es cambiar un transformador de corriente diferente, ¿no? Este TC que está aquí debería cambiarse, porque según lo que me dice el fabricante de la normativa que se tiene es de 1% de error, ¿no? Como máximo, pero me está haciendo 3.40 y tanto por ciento de error. Entonces tiene un error demasiado alto. El relé igual operaba, el relé operaba igual, no había ningún problema en el relé operaba, pero demoraba más tiempo, efectivamente. En la curva de protecciones que se tenía pasaba el siguiente fenómeno, ¿no? Tengo mi curva de corriente versus tiempo. Esta es la curva, ¿no? Pero obviamente toda curva está sujeta a un error de más menos algo, entonces había un margen, ¿no? De error. Mi curva tiene un pequeño margen, arriba y abajo, ¿no? Entonces, está la curva que estoy mostrando en la pantalla, debería operar el punto de protección, yo lo elegía, por ejemplo, en este punto de aquí, ¿no? Y el relé, por ejemplo, debería de operar, ¿no? En el punto que yo seleccione, cualquier punto de la curva que yo seleccione aquí, mi relé de protección debería de operar, mandar un orden de disparo, como la que le mostré aquí en esta gráfica, ¿no? Como la que está aquí, ¿no? Yo pruebo un punto y me sale trip, ¿no? De acuerdo a la función que estoy probando, debería darme el trip. Debería ser así. Entonces yo elegí este punto que ven en la pantalla, debería de operar. Pero como el relé, al momento de inyectarle corriente por el toroide y el DI a valores diferentes, demoraba más tiempo, entonces la falla me salía por este punto de abajo, o sea, salía cualquier cosa menos un punto adecuado de operación. Había demasiado error en la medida que hacía, efectivamente, por el error del transformador de corriente. Es por eso muy importante que deben de probarse todos los sistemas en conjunto. Trabajo de corriente, trabajo de tensión, relé de protección y también el interruptor de potencia. Este es el caso que les quería mostrar, ¿no? Y bueno, está determinado por lo siguiente. Cuando hablamos de la protección polar, el error que se tenía, aquí está. Aquí, por ejemplo, está, ¿no? El caso de corriente homopolar, ¿no? Un transformador obviamente nunca es ideal, ¿no? Tiene corriente de magnetización del núcleo, que a su vez depende de características obstructivas del circuito magnético, ¿no? Tengo mi corriente y tengo este ángulo de desfasaje que es justamente el que se determina en porcentajes o en desfasaje angular, ¿no? El DTR, por ejemplo, te da en porcentaje de error, la Omicron te da en el ángulo, ¿no? Cuando es el desfasaje angular y eso también está obviamente normado, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería mostrar ahora.
Bueno, para terminar un poquito ya, era referente a las fallas a tierra. Por ejemplo, cuando yo tengo un sistema de protección en 10 kilovoltios o en 22.900, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un sistema trifásico. Aquí les voy a mostrar mis trabajos de corrientes, ¿no? Tengo mi relé de protección, van hacia mi relé, se cortocircuita, y bueno, esto tiene una corriente IR, la corriente IS y la corriente I sub T, ¿no? En cada uno, R, S y T. Entonces, por el error que le hemos mencionado hace un momento, la corriente en el relé tendría tres factores diferentes. Bueno, mi corriente en un relé que llega al relé efectivamente sería ¿qué cosa? Mi IR más mi de fase S más la I de fase T. Todo esto sería, bueno, restada, mejor dicho, no dividida, perdón, por la corriente externa, ¿no? Menos la I externa, ¿no? De cada uno, ¿no? Así como lo vemos en pantalla, ¿no? Si mi corriente es cero, la corriente que fluye por el relé sería esta corriente externa que les mencioné hace un momento, ¿no? De cada fase, menos la I externa de la fase R, más la I externa de la fase S, más la I externa de la fase T. Entonces vemos que a nivel, o cuando hacemos la falla tierra por sumatoria, nosotros tenemos ¿qué cosa? Corrientes de falla tierras por error, ¿no? Por la cantidad de error que tiene cada devanado de mi trabajo de corriente. Es por eso que de preferencia la falla tierra no se utiliza para sistemas de 10 kilovoltios o de 20 kilovoltios, perdón, por sumatoria de la falla tierra, sino se hace con un transformador de tipo homopolar. Porque al tener yo un trabajo del tipo homopolar, solamente tendría ¿qué cosa? Bueno, línea sería así la siguiente, R, S y T, tenía solamente un trafo de corriente, ¿no? Y en este caso tendría yo solamente mi corriente en relé, ¿cuánto sería? Mi corriente en mi relé sería IR más IS más IT menos mi corriente externa, ¿no? O mejor dicho, de excitación o mi corriente de magnetización, como querramos llamarlo. Pero sería solamente una corriente, ¿no? Ya no serían tres, ¿no? Si tengo solamente un trafo de corriente del tipo homopolar, yo tendría solamente una corriente, ¿no? Que sería de excitación. Aquí tengo, por ejemplo, yo en la parte superior, aquí tengo tres trafos de corriente, tengo tres corrientes, ¿no? De excitación. Abajo tengo un trafo, solamente uno, tengo una sola corriente. Entonces, si este valor de aquí, ¿no? Que estoy delimitando, viene a ser cero porque no hay nada de corriente, tengo solamente un error de corriente externa. Entonces, eso de aquí lo estoy justamente, o es la razón por la cual en sistemas de 10 o 20 kilovoltios se utiliza solamente un trafo de corriente. Para no adicionar error en mi medida de fallas a tierra, ¿no? En cambio, en 22.9 o sistemas en estrellas se utilizan tres veces sí. ¿Por qué? Porque las corrientes de fallas a tierra son mucho más altas, ¿no? Este era el caso que les quería mostrar para que puedan efectivamente ver a qué tiene que ver, bueno, de qué trata estas protecciones de fallas a tierra. Es justamente el análisis vectorial que se tiene y el por qué ocurren, ¿no? Estos casos que les haya mencionado. Y cuando ustedes prueben, ¿no? En una subestación, garanticen también la prueba del tipo homopolar, ¿no? Que el trafo de corriente esté adecuadamente con la clase de presión que mencionan, ¿no? Que es 1%, ¿no? Y en lo posible miren ese transformador y obtengan un valor adecuado, ¿no? Por eso sería todo referente a lo que me solicitaron para poder exponerles. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responderles lo que me quieran preguntar. Y bueno, si hay algunas cosas que no le puedo responder, al interno lo pueden dejar y bueno, con Yanela, que muy amablemente nos está ayudando, se lo haría llegar por correo. De acuerdo, ingeniero, vamos a proceder a leer las consultas. Les recuerdo que pueden dejar sus consultas a través del QIA y también en los comentarios de Facebook. Comenzamos con las consultas. Nos indican, ¿qué es barrido térmico? ¿Podría profundizar un poco más, por favor? Gracias.
Ok. Un barrido térmico, según lo que preguntan, Yanela, es referente a la termografía que se va a hacer. Por ejemplo, cuando yo les había mencionado, voy aquí a poder compartir mi presentación. Por favor, voy a compartir todo. Screen, ok. Les había mencionado una fotografía, por ejemplo, que nosotros para reparar un relé de protección hicimos un barrido térmico, o sea, con una cámara térmica enfocamos toda la placa del relé de protección para poder encontrar en qué punto había mayor temperatura, ¿no? Una cámara infrarroja en este caso detecta cosas que los ojos o bueno, el espectro visual no lo va a ver. Pero una cámara térmica, por tener un sensor infrarrojo que es un volómetro, bueno, en este caso un microvolómetro, se va a encargar de poder captar la mayor cantidad de temperatura o energía térmica en algún punto específico de la placa del relé de protección. Entonces, así podemos determinar en qué punto hay mayor disipación de energía. Por ende, puede ser un circuito malogrado o ya un punto caliente que se ha determinado que haya hecho que justamente esa parte de la placa no funcione. Entonces, un barrido térmico sería hacer un fotograma térmico de esa zona y saber o determinar en qué punto exacto ha ocurrido un problema. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más y nos indican. En la norma 61862-3, cuando es 3P, dice 3% máximo error. Pero ¿a cuánta corriente de prueba debería hacerse la prueba? Bueno. A ver, vamos a ver la norma. Esta es la normativa, ¿no? Que le estaba mencionando, ¿no? El tipo 3P, ¿no? Tiene este porcentaje de carga. Y bueno, aquí no te menciona, pero yo les recomiendo que lo hagan al 100%, ¿no? Por lo general, en el caso de la número 2, en el número 2, por ejemplo, aquí está, ¿no? En la número 2, por ejemplo, te dan porcentaje de error, ¿no? ¿No? Del 100% para el 1%, ¿no? Es así como se debe delimitar, porque es para el devanado de protección, ¿no? Entonces lo hacen directamente al 100%. Y para el de medición lo pueden hacer exactamente igual al 100%, ¿no? Pero para los niveles o para los de medición que efectivamente quieren ver la precisión es que se hace eso, ¿no? Como es 0.5, lo dan, ¿no? Al 5%, al 20%, al 120 y al 100%, ¿no? Pero este es para el devanado de medición del tráfico de corriente. Y para el devanado de medición lo hacen al 100%, como les había mencionado aquí, ¿no? Directamente, ¿no? 5 al 100%. No tiene sentido en un tráfico de corriente, el devanado de protección, darle distintos valores, porque aquí interesan corrientes altas de protección en realidad. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más y nos indican. En el TC de protección, ¿qué significa ALF-XIN como se verifica en el campo? Un ratito, vamos en la... Este es el de medición. Y este es el de protección. Aquí está, medición. Ya. En el tráfico de corriente me dices, ¿verdad, Yanela? Dice, en el TC de protección, ¿qué significa ALF-XIN como se verifica en el campo? Bueno, no exactamente, pero el ALF como tal es el límite, ¿no? El factor de presión que tiene mi tráfico de corriente. El 5 o el 20, dependiendo del tráfico que sea la parte de medición o el de protección, en realidad.
Bueno, aquí no lo veo bien exactamente. Sí, pero si no lo dejamos ahí, Yanela, y lo respondo por correo con mayor detalle. Pasemos a otra pregunta. De acuerdo, ingeniero. Igual podemos invitar al estimado Frank Córdoba que pueda replantear su pregunta para que de repente así lo podamos entender mejor. Sí. De acuerdo, tenemos otra consulta y nos indican, el relé 87, ¿en qué lugar del trafo se conecta y cómo se realiza el mantenimiento? El 87 viene a ser la protección diferencial. Aquí les voy a mostrar en la gráfica que había hecho. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Esta es la función 87, ¿no? Yo coloco un relé que está aquí, ven, mira, el 87. Entonces obviamente necesito dos trafos de corriente, ¿no? Bueno, en realidad tres, ¿no? Seis, mejor dicho, uno por cada juego de entrada de fases y salidas, ¿no? Y las pruebas que hago son las pruebas del tipo diferencial en el mantenimiento que hago. Aquí tengo el Universe, con el cual voy a hacer las pruebas de protección. Utilizo, ¿no? El módulo de prueba diferencial y pruebo, ¿no? Distintos módulos que me están dando aquí en el lado de, bueno, la prueba que voy a hacer. Si mi relé fuese de sobrecorriente, pruebo la función de sobrecorriente, ¿no? Le doy ese tipo de propiedades. Si tengo, por ejemplo, rechazo de carga, pruebo la función de Ramping. Si tengo la diferencial, utilizo estos módulos de prueba que están aquí, ¿no? Y debo de garantizar, ¿no? Que la corriente de entrada y la de la salida tienen que ser igual a cero, ¿no? Esas son las pruebas que debería de hacer yo respecto al mantenimiento que soliciten la entidad que me esté solicitando la prueba, respecto a la prueba diferencial. Entonces debería de instalar yo doble trafo de corriente, ¿no? Tanto en la entrada como en la salida de mi transformador, ¿no? Y mando el disparo, ¿no? Para mi interruptor de potencia que pueda aperturar. Ingeniero, tenemos otra consulta más y me indican, ¿en dónde podemos encontrar las gráficas de arco eléctrico mostradas en la presentación? Eso está en la normativa que les había indicado. En realidad este es un resumen de la norma que se ha hecho. ¿Estás? ¿No? En la 1584. Yo honestamente la he buscado también y no la he encontrado, les soy muy sincero. Sin embargo, en las anotaciones, este es un resumen de lo que se encontró en la normativa, ¿no? Que te decía tanto tiempo, qué problemas se tienen, ¿no? Fue lo que yo pude extraer de la normativa como tal, que es esta que está acá, que les había mencionado, ¿no? Referente al tema de arco eléctrico. Es por eso que algunos utilizan relés de arco eléctrico como adición, ¿no? Es más, aquí les quiero mostrar lo siguiente. Qué bueno que me lo hayan preguntado. Aquí está. Por ejemplo, en esta subestación que les voy a mostrar, este transformador tiene 3 devanados de protección, ¿no? De corriente, perdón. Uno para mi relé de protección, un F650, otro devanado para mi medición, para mi medidor, un ION, y el tercer devanado es para mi relé de arco eléctrico, porque el relé de arco eléctrico puede funcionar o por luz o también por corriente. Inicialmente se hacían relés de arco eléctrico, pero no con luz, sino como les mencioné acá, ¿no? Les había comentado de que el arco eléctrico se da por dos fenómenos, ¿no? El arc flash y el arc blast, ¿no? Entonces utilizaron sensores para detectar el arc blast, ¿no? Que venía a ser, o tenía mucho que ver con la onda de choque o la presión que se tenía. Pero cuando llevaron, por ejemplo, relés de protección con sensores de presión a la altura, no funcionaba, pues, porque obviamente la presión en Lima a nivel del mar es diferente que en altura. Entonces la opción más determinante fue la de sensores de luz, ¿no? Que es igual en toda condición climatológica, en este caso de nuestro país. Entonces por eso que algunos utilizan luz y corriente y otros solamente utilizan luz. Pero había un problema porque algunos sensores eran de luz muy sensibles que cuando uno iba y tomaba la foto en la subestación, en el compartimiento de barras, de cables o del interruptor, el interruptor aperturaba, ¿no? Porque el flash de la luz hacía que efectivamente se activara el sensor lumínico de protección. Es por eso que algunos habilitaron también la condición de corriente. Entonces dijeron, mi relé de protección que actúe por luz y por corriente, ¿no? Y es justamente la razón por la cual esta subestación tiene, ¿no? Un devanado para mi relé, otro para mi medidor y otro para mi relé de arco eléctrico. Un detalle, al menos les doy un tip, ¿no? Tal vez ya lo conocen y si no lo conocen, enhorabuena. Cuando hagan pruebas en trabajos de corriente,
Si, por ejemplo, van a probar el devanado de protección, los otros dos cortocircuiten, ¿no? Porque si inyectan 100 amperios o 120 amperios, que es lo que menciona la norma, pueden sobrecargar, inclusive hasta quemar el tráfico de corriente, ¿no? Por dejar un devanado, un circuito abierto. Eso tienen que tener muchísimo cuidado. Si prueba este devanado de este relé de arco eléctrico, los otros dos los cortocircuito y viceversa. Seguimos, Yanela. De acuerdo, ingeniero. Nos indican, ¿será posible acceder a la norma? Sí, sí, yo les paso. Te mando la información, Yanela, para que se lo compartan los chicos. De acuerdo, ingeniero. Continuamos con otra pregunta. A ver, ¿por qué razón la relación de transformación se alteró? ¿Por qué antes de instalarlo debió haber cumplido la normativa? Referente a el ejemplo que hice aquí, bueno, les soy muy honesto, a veces cuando se hacen montajes o puestas en servicio, lo último que se hace son las pruebas, porque dicen, bueno, si este transformador, por ejemplo, lo hacen aquí en Perú, como ya está hecho en fábrica, lo he probado en mi, no sé, en mi taller bueno, del distrito en el cual esté localizado mi fábrica, ya debe cumplir con la normativa. Acá dice, mira, acá por ejemplo dice la norma IS 60044-1, ¿no? Esta es una normativa antigua que evolucionó, ¿no? A la actual que les estoy mencionando aquí. Aquí está la fotografía. Acá está, por ejemplo, miren, ¿no? La norma actual de los transformadores es la 61869-2, ¿no? Pero anteriormente era esta que está aquí, pues, ¿no? La 60044-1. O sea, esta normativa ya no existe, ha sido reemplazada por la actual, que es esta que está acá. Sin embargo, los valores de error aún se mantienen, esos no han cambiado mucho que digamos, son prácticamente lo mismo. Entonces, el que sea mayor al 1% implica de que igual se estaba presentando un error. Entonces, durante la puesta en servicio, posiblemente no se ha hecho esta prueba, ¿no? Seguramente cuando se lo vendieron, le dieron, por ejemplo, el protocolo de fábrica, etcétera, de las pruebas que se hicieron, pero de repente al momento de montarlo o después de mucho tiempo se habrán hecho el mantenimiento, el transformador ha estado sujeto a efectos térmicos, mecánicos, electrodinámicos, etcétera. Han podido ocurrir un montón de anomalías que no se saben, que han incurrido en que el error sea el mayor al que la norma te indica, ¿no? Que superó el 3%, el 1% que indica la norma, ¿no? Llegó a ser 3,45%. De acuerdo, ingeniero. Nos consultan. ¿La curva de protección de un motor debe ser necesariamente coordinada, necesariamente con la protección que se considere? Respecto a los motores, es la curva 49. En realidad, esa pregunta la podría consultar, honestamente, porque no estoy muy seguro de la respuesta que les voy a dar. Sin embargo, en los estudios de correlación de protecciones se tienen, ¿no? Curvas de selectividad que les había mencionado aquí. Esta que está acá, ¿no? Tengo la de media y la de baja tensión. Eso lo dejamos ahí, Yanela, pendiente para poder consultarlo con mis compañeros y por correo se lo respondemos a quien nos está preguntando esa pregunta, la redundancia. De acuerdo, ingeniero. Continuamos entonces. Vamos a proceder con algunas cuantas preguntas más. El tiempo nos ha excedido un poco, así que vamos a proceder con unas cuantas más y luego todas las respuestas se las vamos a tratar de responder al correo por el cual se han registrado. Sí, está Responder perfecto. unas 2 preguntas más. A ver, nos indican, ¿el relé 21 en qué lugar se conecta y cómo funciona? El relé 21 es la protección de distancia, ¿no? Básicamente ves lo que es, en este caso, impedancia, ¿no? Necesito tensión y corriente para que efectivamente haga el algoritmo del cálculo de la impedancia y mandar la operación, ¿no? Les había mencionado aquí que un relé de protección, por ejemplo, ¿dónde estás? Aquí, ¿no? El relé puede ser cualquier tipo, ¿no? Va a captar corriente, tensión, frecuencia o impedancia, que sería la función 21, ¿no? En este caso, en la relé 21 sería una protección de respaldo. La protección principal en líneas es la 87L, ¿no? La diferencial de línea. En realidad, así como tengo diferencial de un transformador, que está acá, ¿no? La 87, para un transformador existe el 87L, ¿no? Que es diferencial de línea también. Y la 21 sería la protección de respaldo del 87L de línea, ¿no? En este caso necesito captar
corriente y también tensiones, ¿no? O sea, mi función, aquí no sé si tengo la 21, pero si tuviese la 21, por ejemplo, captaría ¿qué cosa? Corrientes y también tensiones, ¿no? Corrientes y tensiones, para que por la función de impedancia mande la operación en mi interruptor finalmente, ¿no? Es lo que básicamente es la función 21, ya. De acuerdo, ingeniero. Procedemos entonces a leer la última consulta ya. Como indico, el tiempo se nos ha excedido. Sin embargo, vamos a tratar de responder todas sus consultas a sus correos personales a los cuales se han registrado para poder ingresar al seminario. De acuerdo, tenemos una consulta y nos indican qué tipo de relés son los recomendables según zona, sierra, costa y selva. Bueno, eso va a depender mucho del tipo de industria que se tenga, ¿no? Por ejemplo, si mi transformador, como el que le mostré aquí, por ejemplo, ¿no? Es de 2 MVA o de 2000 kVA, es suficiente colocar un transformador de sobrecorriente, ¿no? Pero si mi transformador, por ejemplo, supera los 5 MVA o 6 MVA, por ejemplo, ya en este caso colocaría un transformador diferencial, ¿no? Un diferencial de transformador. En realidad va a depender mucho del tipo de industria que se tenga, ¿no? En la sierra, por ejemplo, sistemas rurales, no se utiliza este sistema, pues, ¿no? O el de acá, mejor dicho, el que les mostré en la fotografía. No tendría sentido utilizar ese de aquí en sistemas rurales. Yo utilizaría, ¿qué cosa? Un reconectador como el que les mencioné aquí, ¿no? Este que está acá, por ejemplo, utilizaría. Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿qué pasó? Hicimos el siguiente trabajo, ¿no? Teníamos en la sierra del Perú este tipo de instalación. En mi línea de llegada, en la sierra, estamos hablando casi a 2.500 metros, casi 3.000 metros, se tenían cutados, ¿no? Tengo mi seccionador fusible, acá están mis cañas, pero como había muchas actividad atmosférica, muchas tormentas eléctricas, y como el lugar está bastante alejado, ven la carretera, miren, acá están las camionetas, desde el pueblo venía un señor en su moto, venía y cambiaba, y eso demoraba mucho tiempo, ¿no? Entonces, para unas empresas, para las empresas de distribución, tener mucho tiempo sin energía, corre el futuro en multas, ¿no? Es por ello que lo que hicieron fue quitar esos seccionadores, ¿no? Fusibles, lo voy a mostrar aquí con esto, quitar estos seccionadores fusibles y agregar un reconectador, ¿no? Como el que les voy a mencionar, les voy a mostrar aquí, perdón. Bueno, ¿no? Pues este es otro lado de la imagen y al final, miren, todo lo que se quitó se reemplazó por un reconectador, por su tablero de protección, tenemos sus pararrayos de mi trafo de tensión y el trafito de tensión que cogía 22.9 para alimentar a todo el circuito de control, ¿no? En 220 voltios y 24 voltios a su vez, porque tiene también baterías, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la industria que se tenga y el sistema que se va a alimentar. En sistemas rurales, por ejemplo, aquí podría activar la función 50-51 y la 21, por ejemplo, ¿no? O si desea un rechazo de carga, la función 32 que algunos están utilizando se podría activar, ¿no? Pero va a depender mucho de qué tipo de industria es uno. En este caso se activó solamente las 50-51 de fases y de tierras. De acuerdo. Entonces voy a dar por finalizada. Muchas gracias por tan interesante charla la del día de hoy y agradecer a Teide Electric SAC y agradecerles también a todos ustedes por su participación. Asimismo, los invitamos al seminario gratuito de la próxima semana, por lo que les pido que estén atentos a nuestras redes sociales donde estamos publicando los siguientes seminarios que vamos a realizar y los servicios que venimos también realizando. Asimismo, los invitamos también nuevamente a que sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web www.tidelectric.com, donde pueden encontrar los seminarios gratuitos y los seminarios pagados que hemos venido realizando a lo largo de estos años. Indicarles también que si alguno desea un certificado de la presente charla, pueden escribirnos a nuestras redes sociales o directamente pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que se ha compartido en el chat del Zoom. Sin más, doy pase al ingeniero para que nos dé sus palabras de despedida. Muy buenas noches con todos. Sí, Yanela, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Realmente deseo que lo que les he expuesto el día de hoy les haya servido bastante
Y bueno, las consultas que no se han podido responder por el tiempo, como mencionó Yanela, igual se las hacemos llegar por correo, la normativa que les he mencionado de la misma manera, y también les voy a dejar junto a mi correo con Yanela para que ante cualquier tipo de pregunta les pueda apoyar con ello. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches todos. Muy buenas noches con todos.